reverencia ante Dios y en la casa de Dios. Vamos a usar como texto base, texto bíblico, Levítico capítulo 19, versículo 30. No tiene que buscarlo en la Biblia porque pues, está ahí escrito, que dice de la siguiente manera: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Y a manera de introducción vemos como los historiadores, los expertos, los estudiosos, a cada época de nuestra existencia, de la humanidad, le ha tratado de poner un nombre. La era de esto, la era de lo otro, la era de la razón, la era de la generación perdida, la era del engaño, y así sucesivamente. El ser humano le ha buscado establecerle nombres a las diferentes épocas de la historia de la humanidad. Y si en este tiempo fuésemos a buscar un nombre para este tiempo, tal vez algo que se pueda distinguir es que estamos en una época de mucha irreverencia. Podríamos llamar a este tiempo el tiempo de la irreverencia. ¿Por qué? Porque en estos tiempos no hay nada sagrado, amado. Y me río un poco, porque podemos ver cómo en estos días tratan a los líderes políticos como basura, cómo tratan a los líderes religiosos. Antes tú veías un pastor y todo el mundo era una reverencia, o tú veías un siervo de Dios y había un respeto. Pero en estos días eso se ha perdido, amado. También las figuras públicas del país, los artistas. Y si usted quiere ver o tener una pequeña muestra, vaya a Facebook. Vaya a Facebook cuando dan una noticia de un político. Va ahí, aprieta el Nuevo Día y va ve debajo las opiniones cómo empiezan a pelarlo como un guineo, cómo empiezan a maldecirle al político, cómo inclusive le hacen memes. ¿Verdad? Todos lo hemos visto y nos hemos reído. ¿Verdad que sí? No mientan, que estamos en la casa de Dios y estamos hablando de reverencia. Porque yo mismo me he reído porque la gente es tan irreverente en este tiempo. Y a veces ponen cosas que son jocosas, pero el respeto que había antes por un político, por un líder religioso, por un líder de la comunidad, todo esto se ha perdido. Y como decía anteriormente, ya no hay nada sagrado para el ser humano. Ya no hay reverencia. Entonces para proseguir el estudio tenemos que definir lo que quiere decir la palabra reverencia. Y la reverencia en lo cual estamos hablando que es en relación con Dios, es una expresión de profundo respeto, honor y adoración para el Señor. Es una manifestación externa de lo que sentimos por Él. O sea, que nosotros en nuestro exterior manifestamos por Dios lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros le amamos al Señor, pues eso se va a manifestar al momento en que estamos en el culto, o al momento que estamos en nuestra casa, al momento que estamos en el trabajo, en cualquier lugar. Nosotros externamente vamos a manifestar ese amor por Dios. Pero sin embargo, si nosotros no sentimos amor por Dios, eso también se va a dejar sentir en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de andar. O sea, que nosotros manifestamos ese amor por Dios, o manifestamos el desamor por Dios por medio de nuestro comportamiento. Y vemos que en la Santa Palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra reverencia proviene de la misma palabra que se traduce como temor. Hermano, y la idea de temerle a Dios no es de tenerle miedo como nosotros le tenemos miedo a una serpiente, a un animal peligroso, o cuando tenemos miedo a estar en una situación en específica. Hay gente que le tiene miedo a los elevadores, hay gente que le tiene miedo, como por ejemplo, a las arañas. Hay gente que le tiene miedo, qué sé yo, a cualquier animal o a cualquier situación, amado. Hay gente que le tiene miedo a bajar la escalera. Si en el trabajo había una estudiante que no podía bajar la escalera,
tenía una condición mayormente mental, no podía bajar la escalera. O sea, pero Dios no quiere eso de nosotros. Definimos la palabra reverencia como un profundo respeto. Dios quiere eso de nosotros, que nosotros le respetemos por lo que Él es, por lo que nosotros somos en relación con Él. Amén, Señor. ¿Qué somos nosotros en relación con Él? Seres caídos, que necesitamos de la gracia y de la misericordia del Señor para la salvación que Él nos dio. En cambio, Él es un ser santo. ¿Qué significa santo? Un ser puro. Dios te ama porque es puro. Dios te salvó porque Él es puro. Por eso es que Él demanda de nosotros santidad. Así como yo soy santo y puro, Él demanda de nosotros que nosotros seamos igual, santos. Pero nosotros tenemos que respetarlo por nuestra relación con Él. Un Dios santo, un Dios puro, un Dios excelso en relación con un ser caído. Que Él nos ha dado a través del Espíritu Santo la capacidad de que nosotros seamos santos también. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y ese es el respeto que Dios demanda de cada uno de nosotros. En todo tiempo. Y recuerdo que cuando estaba en la primera iglesia donde estuvimos en Defensores, una sierva puso un rótulo que decía que el testimonio comienza después de la puerta de la iglesia. Muy sencillo, porque aquí yo puedo poner cara de este nene bueno. Bueno, soy bueno. Bueno, tú no vas a salir en el video. En la cara de Elizabeth no va a salir en el video. No. Don't worry. Pero es en todo tiempo. Cuando en Eclesiastés escribo que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos. Es en todo tiempo. De allí para adentro es fácil. Poner cara de santo, poner cara de yo no fui, yo no rompí un plato. Pero de ahí para allá es que nosotros tenemos que demostrarle, no tan solo a Dios, demostrarle al mundo de que nosotros estamos hechos. Demostrarle al mundo de que Cristo vive en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que andar en respeto en todo momento. Que cuando nos viene un pensamiento pecaminoso, no me está viendo la pastora, pero me está viendo Dios. Que si nos vienen las ganas de hacer algo malo, no me está viendo el hermanito. Yo puedo mirar para todos lados, pero se me olvida que mirar para arriba, que hay un Dios que nos está mirando en todo tiempo. Un Dios que conoce hasta la cantidad de pelos que nosotros tenemos. Yo, los míos son pocos. Pero hasta eso conoce el Señor de cada uno de nosotros. Y Dios es omnisciente, es omnipresente. O sea, Dios demanda respeto de su pueblo en todo momento. No solamente aquí, delante de la pastora, delante del hermano, delante de Saúl Burgo. No, es delante del Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando uno ama a Dios, uno lo respeta en todo momento, en todo tiempo. Sí, vienen momentos en que nos vienen pensamientos malos, vienen momentos en que como ser humano cometemos errores. Pero qué bueno que tenemos un Dios santo y puro que por amor, cuando nosotros vamos contritos y humillados y declaramos nuestro pecado delante de Él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo creo que eso merece un aplauso. Cuando nosotros andamos en reverencia, eso es una de las manifestaciones más grandes de fe. Porque uno dice, yo sé que tú existes, que tú me estás viendo y que este pensamiento que vino a mi corazón no es tuyo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto conlleva una preparación. Yo te pregunto, y es la pregunta que hace el estudio, ¿cómo te prepararías? ¿Y cuál sería tu comportamiento si tuvieses la oportunidad de entrevistarte con un alcalde, ante el gobernador, ante el presidente de los Estados Unidos, ante alguna autoridad mundial? ¿O cómo nosotros nos preparamos cuando vamos delante del juez? Todas estas personas merecen respeto porque son personas que están puestas en eminencia, ya sea el alcalde, ya sea el gobernador, ya sea el presidente de Estados Unidos. Nosotros vamos ante el tribunal y allí nos ponemos derechitos. Y cuando dice entra el juez,
No es el juez de la tremenda corte, cuando entra el juez, nosotros le demostramos un respeto, nos ponemos en pie y en reverencia, el respeto por lo que él representa. Él representa la ley. Y nosotros le demostramos respeto por leyes terrenales, a hombres terrenales, a hombres pecadores que en su mayoría no le sirven a Dios, pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que respetarlos y orar por ellos. ¿Cuánto más nosotros tenemos que vivir en respeto delante del Dios vivo y verdadero? Porque comportarnos bien, hacer las cosas bien en la tierra trae sus beneficios, pero mucho más beneficio trae en nosotros obedecer esta palabra que está aquí y andar en santidad y andar en reverencia delante del Señor. Y aquí el estudio nos dice, y vuelvo atrás un poco, cuando tú vas delante del juez, tú no vas a ir con una chancleta metereo de esas que vendían en los superés que decían Puerto Rico por el lado. ¿Te acuerdas que uno iba por cualquier lado y eso hacía claca, 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 claca? Uno no va delante de un juez en pantalones cortos. Uno no va delante de un juez con camisilla. Uno se prepara bien, uno se viste bien, posiblemente busque las mejores ropas que tenga. Que tenga la percha para presentarse delante de esa autoridad. ¿Cuánto más delante del Señor? Si nosotros tenemos que cuidar nuestra vestimenta, que hoy tenemos esa ropa y mañana la tenemos que desechar porque se malgasta y la tenemos que salir de ella, ¿cuánto más nosotros tenemos que cuidar nuestra vestidura espiritual? Vuelvo y repito, la palabra dice que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos. Y no tenemos excusa. Porque Dios nos provee los mecanismos de que si ese traje se ensucia, nosotros con la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es palabra de Dios. Y nos dice el Proverbio 19:23 que vivir en reverencia, vivir en temor delante de Dios trae tres beneficios importantes. Proverbio 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. O sea, qué lindo es el Señor. Vida. El temor de Jehová es para vida. Vida eterna. El Señor dice: yo vine para dar vida y para darle en abundancia. O sea, es vida aquí, pero vida en abundancia porque este cuerpo se desgasta a causa del pecado. Vienen las enfermedades, y algún día tendremos que pasar por el proceso de muerte si Cristo no viene antes. Pero nos está hablando de la vida eterna que Cristo le va a dar a aquellos que decidan vivir en santidad. Aquellos que decidan consagrarse para Él. Reposo. O sea, descanso. ¿Qué le dijo a los discípulos de él antes de irse? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Él nos dice: deja tus cargas, que dejemos nuestras cargas delante de Él. ¿Por qué? Porque su yugo es ligero. Él no quiere que nosotros vivamos afanados. Él no quiere que nosotros vivamos turbados. Y tristemente muchos en el pueblo de Dios viven así. Nosotros podemos alcanzar reposo cuando nosotros nos depositamos en las manos del Señor. Cuando decidimos agradarle. Sí, tenemos situaciones, todas las tenemos. Se llame como se llame, enfermedad, escasez, problemas, ya sea en el trabajo, amado. Pero nosotros tenemos la tranquilidad de que Dios está peleando por nosotros. De que Dios está con nosotros 24/7, peleando en favor de su pueblo. Dice el Salmo que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. También le dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros
Todos los días. Hasta el fin. Hasta el fin. Gloria al nombre del Señor, aleluya. O sea que nosotros podemos reposar en la promesa que Dios nos ha dado. Podemos estar tranquilos. Hay gente que tú lo ves con una tranquilidad que a veces uno hasta se espanta. Que dice, espérate, pero tú estás enfermo y tú estás tranquilo. Tú estás pasando por esta situación de escasez y tú tranquilo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén, vive Jesús. El Dios que nosotros le creímos es más poderoso que la escasez, es más poderoso que la enfermedad, es más poderoso que cualquier situación que se levante en contra nuestra. Por eso podemos estar tranquilos en medio de la prueba. Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante todos los días hasta el fin del mundo. Oh, gloria a Dios. Nos dice que no será visitado del mal. Y para este mundo, como decía la hermana, viene una tribulación, viene un tiempo malo. Pero tú y yo tenemos la promesa de que antes de que ese mal llegue al mundo, nosotros vamos a ser levantados, vamos a ser llevados a la presencia del Señor. Amén. Y allí vamos a vivir llenos de reposo, allí vamos a tener toda esa vida que nos promete la palabra del Señor. Así que no seremos visitados por el mal. Y esto nos recuerda en Génesis cuando la muerte de los primogénitos, que Dios mandó a poner la sangre en los dinteles de las puertas, y cuando pasara el ángel de la muerte, al que no tuviese esa sangre, iba a ser visitado del mal, iban a morir sus primogénitos, iban a venir unas consecuencias. ¿Sabe qué? Que cuando aquel ángel de la muerte veía la sangre, pasaba de largo. Nosotros tenemos la promesa de que el mal va a pasar de largo, el mal no nos va a tocar, nosotros seremos levantados, nosotros seremos llevados de este lugar a donde verdaderamente pertenecemos. Porque la palabra nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Peregrinos y extranjeros. O sea que pronto vamos a llegar a nuestra patria celestial, a donde verdaderamente nosotros pertenecemos. Ahora hablando de la reverencia en el santuario. La palabra santuario significa lugar de habitación. Los israelitas tenían su santuario para adorar a Dios. El Señor había instruido al gran líder Moisés para que construyeran un edificio que sirviera como su morada externa, terrenal. Dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Qué bonito, Dios quiere habitar en medio nuestro. Dios no quiere habitar en una esquina de nuestro corazón. Dios no quiere habitar en un lado, no quiere habitar en otro lado, no quiere habitar a la parte de atrás, ni al frente. Él quiere ser el centro de nuestra vida. Vive Jesús. Gloria al nombre del Señor. Que para toda decisión que nosotros tomemos, nosotros contemos con Él. Gloria al nombre del Señor. En medio de ello, nos dice el versículo que consideramos: mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Vemos que en este versículo Dios demandando reverencia a la nación de Israel. En especial le estaba demandando reverencia a los sacerdotes que ministraban en el santuario. Ellos tenían que cumplir con una serie de requisitos. Ellos tenían que cumplir con una serie de ritos, purificarse para trabajar dentro de ese santuario. Inclusive el sumo sacerdote, cuando se presentaba delante de Dios, tenía que cumplir con esos ritos. Porque si no, cuando llegaba delante de la presencia del Señor, ahí caía muerto, sin pena. Y él entraba y había una soga. Si no oía en la campanita, porque él tenía en su indumentaria tenía una campanita, y cuando se oía la campana se sabía que él estaba vivo. Cuando aquello dejaba de sonar fue que fue muerto allá adentro. ¿Por qué? Porque no guardó la reverencia. Y lo tenía que jalar en una soga, venga el otro. Eso es lo que sucedía en aquel tiempo para el que era irreverente delante del Señor.
Si aquellos sacerdotes tenían que guardar reverencia, ¿cuánto más nosotros, amados, como iglesia? Que se nos dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, amado, que tenemos la potestad de ir delante de Dios en el nombre de Jesús. Porque si recuerdan, lo primero que sucedió cuando Jesús murió fue que se rasgó el velo, que separaba la gloria de Dios del pueblo, que separaba la presencia de Dios. Ahí se cayó toda división. A partir de ese momento, cualquiera en el nombre de Jesús podía llegar delante de la presencia del Señor. Antes el sacerdote, como representante del pueblo, era el único que estaba autorizado a cruzar ese velo y llegar al lugar santísimo una vez al año. Ahora, si tú sientes ir a la presencia del Señor a las 12 de la noche, vas a las 12 de la medianoche. Si sientes buscarlo a las 3 de la mañana, allí está Él. Si sientes ir a las 3 de la tarde, también allí está el Señor. Porque el Señor no se duerme, gloria al nombre del Señor. El Señor está disponible 24/7. Pero si aquellos sacerdotes tenían que guardar un respeto, una reverencia en el santuario, ¿cuánto más nosotros que somos real sacerdocio? Lo que nos está diciendo la palabra, ustedes son verdaderos sacerdotes. Eso es lo que nos estamos diciendo, es lo que nos está diciendo, hermano. Y no guardar reverencia en el Antiguo Testamento trajo unas consecuencias bien grandes. La palabra nos habla de Nadab y Abiú, hijos del primer sumo sacerdote Aarón. Dios le había dado unas instrucciones claras y ellos las habían escuchado de cómo se tenía que llevar el fuego, de qué se tenía que hacer en aquel tabernáculo. Pero aquellos hombres decidieron llevar fuego extraño que Jehová no había autorizado. Fuego extraño. ¿Y qué le sucedió? Fueron quemados ahí mismo. Y antes de que Aarón botara una lágrima, le dijo: no lo llores, ni se te ocurra. Ni se te ocurra llorarlo. Sácalo de ahí y se acabó. ¿Por qué? Porque ellos violentaron lo que Dios había establecido. Hoy no se está metiendo fuego extraño en el altar. Ahorita voy a hablar de algo que vimos Elizabeth y yo anoche. Más adelante. Los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran corruptos. Y Elí le dio un regañito. Eso no se hace. Pero no fue enérgico suficiente para disciplinarlo y decirle: se acabó, aquí no los quiero yo en el sacerdocio. Él le dijo: eso no se hace, oigo de ustedes, ¿verdad? Que te están portando mal, ¿verdad? ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Un día se levantaron los filisteos, los archienemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y ellos fueron muertos. El arca de Dios la llevaron como un amuleto. Vamos con el arca, y olvídate que el Señor nos va a dar la victoria. Dios no le va a dar la victoria a nadie que esté en pecado. Puedes llevar un amuleto, puedes gritar todo lo que tú quieras, puedes llevar lo que sea. Allí estaba el arca pelada porque no estaba la presencia de Dios. Los hijos de Elí murieron, el arca fue tomada. ¿Y qué sucedió a Elí cuando le dijeron que los hijos habían sido muertos en la guerra? A Elí no le pasó nada. Cuando le dijeron que el arca fue tomada por los filisteos, se fue para atrás y se ennucó, muerto. Uno, por el irreverente, ¿qué hacían los hijos de Elí? Se acostaban con las mujeres que servían. Dos, los sacrificios que se supone que se presentaran al Señor, ellos los cogían para ellos. Y estos sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ellos estaban directamente e indirectamente pisoteando ese sacrificio que más tarde se iba a llevar a cabo. Y Dios acabó con ellos.
sin pena. Cortó del sacerdocio Elí. Uno por pecar y el otro por no hacer nada. Número 3, el rey Usías. Un rey que entró de joven. Dios lo fortaleció. Dios le dio grandes victorias. Pero dice la palabra que cuando se sintió fuerte en su corazón se enalteció para ruina. Se infló, se llenó de soberbia. Yo soy el rey. Y decidió entrar en el santuario de Dios a ofrecer sacrificio, a quemar incienso. Y los sacerdotes le advirtieron: eso no te corresponde a ti. Eso no te corresponde a ti. Y él para adelante. Y los sacerdotes tratando de evitarlo. ¿Qué le sucedió a aquel hombre? Lo tocó la lepra. Y hasta el último día de su vida, estuvo esa lepra. Y la lepra en la palabra es símbolo de pecado. O sea, que hacer irreverencia delante del Señor conllevaba un precio. Conllevaba un precio. Dios en el Antiguo Testamento no le pasaba la manito a nadie. Pecaron de esa forma, muertos, achichajados como un carbón. Los de Nadab y Abiú, los hijos de Elí muertos. Aquel rey Usías, la lepra. El rey Saúl, que fue desechado porque se puso a encenderle el sacrificio al Señor cuando eso no le correspondía a él. O sea, que en el templo, en la casa de Dios, nosotros tenemos que guardar un decoro, un respeto. Dios no pasa por alto la falta de respeto en la casa de Dios. Hermano, cuando nosotros adoramos a Dios en nuestros templos, debemos recordar que estamos tan cerca de Dios como lo estaban los sacerdotes de aquellos tiempos al ofrecer la sangre de animales delante del velo del santuario terrenal. Como les dije ahorita, había un velo. Supongamos que ahí estaba el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, estaba el propiciatorio, que era de donde se manifestaba Dios. Y había un velo que separaba la presencia de Dios del pueblo. Y solamente el sumo sacerdote con sangre podía entrar una sola vez al año a confesar los pecados del pueblo. Primero confesaba los pecados de él y luego confesaba los pecados del pueblo. Si entraba sin sangre y pasaba esa cortina, era muerto. Él tenía que coger el velo y echarle sangre. Y echar esa sangre, gloria al nombre del Señor, aleluya, porque esa sangre simbolizaba lo que Cristo iba a hacer dentro de miles de años después, la sangre preciosa de su Hijo amado Jesús. Sin esa sangre, Él no podía entrar allí. Pues entonces, amado, nosotros estamos tan más cerca de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo en aquel tiempo no se había manifestado de la manera en que se manifiesta en nosotros. El Espíritu venía, se manifestaba sobre un hombre en específico para hacer una tarea. Pero ahora no, nosotros cuando levantamos nuestras manos al cielo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en medio nuestro. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la casa del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra nos dice que nosotros tenemos que cuidar este templo en todo tiempo, y lo descuidamos de mil maneras. Amado, aquellos sacerdotes ofrecían sacrificios, animales, según le traía el pueblo, según la capacidad económica que tenía el pueblo. Algunos podían traer palomas, algunos podían traer unos cabritos, otros podían traer unos becerros, pero tenían que ser animales sin tacha. Amado, nosotros no tenemos que matar un becerro para venir delante de la presencia del Señor. Nosotros también le ofrecemos sacrificios a Dios. Pero la palabra nos dice cómo son esos sacrificios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice que son sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio del Señor Jesús. Nosotros sacrificamos alabanza, Amén. gloria al nombre del Señor, sacrificios espirituales, sacrificios de la ayuda al prójimo, que eso es otro estudio que podemos traer, que como nosotros como sacerdotes, comparar los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento con los sacrificios que ahora nosotros ofrecemos espirituales, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué está sucediendo hoy en día en nuestro santuario? Hermano, a veces nos preguntamos por qué no se están dando los cultos encendidos como en tiempos anteriores. ¿Por qué muchas veces vamos a un lugar y entramos con pesadez y salimos con más pesadez? Entramos enfermos y salimos más enfermos. Llegamos desanimados y salimos más desanimados. ¿Por qué? Por la irreverencia que se está dando en estos tiempos. La creciente irreverencia que en estos tiempos se está viviendo, que se está viendo en los templos, amados. Dios no puede moverse en un ambiente de irreverencia. Dios no se puede mover en un ambiente donde le están faltando el respeto. Amado, nos dice que, y es que Dios, siendo un ser santo, no se puede agradar de un culto en el cual la falta de respeto, temor e irreverencia hacia Él como ser supremo es la orden del día. No puede. ¿Cómo Dios nos va a recompensar a nosotros si nosotros estamos haciendo cosas en la casa de Dios que a Él no le agradan? ¿Él va a aplaudir? No, amado. Y muchas veces nosotros nos podemos matar gritando y eso, y Él oculta su rostro mostrando su desagrado. ¿Cuántas veces hemos ido a culto que tú puedes tirar un alfiler y el alfiler se escucha? Porque Dios ha escondido su rostro mostrando desagrado por lo que está pasando allí. No les grata la ofrenda que se le está presentando. Tal vez Danielito no se acuerde de esto, pero yo hice una pregunta hace unos años atrás, cuando di el estudio allí en Lomas, y pregunté cómo usted se sentiría si yo vengo a esta casa o voy a su casa y en lo que usted me va a buscar un café, un refresco, yo vengo, me quito la camisa, me quito los tenis, y si los tenis no son lavados hace tiempo, olvídate. Cuando usted mira, cuando usted regresa, usted me ve escamizado en la sala de su casa, con este pie trepado en el mueble. ¿Cómo usted se sentiría? Que estoy violentando la paz de su hogar, la santidad de su hogar, ¿verdad? En aquel tiempo Danielito me contestó algo que siempre lo voy a recordar. Él me dijo que si yo hago eso en su casa sería un caripelado. Es verdad, yo sería un caripelado si yo voy a su casa y hago eso. ¿Cuánto más caripelados seríamos si nosotros hiciéramos eso en la casa del Señor? ¿Cuánto más? Eso es un descaro, es un caripelamiento, es una falta de reverencia delante del Señor, una falta de respeto delante de Él. Hermano, ya el estudio ha transcurrido bastante. ¿Cuáles son los actos de irreverencia más comunes en la iglesia? La forma de vestir. Hermano, especialmente en iglesias que son liberales, y esto lo van a coger los dos, damas y caballeros, porque no la voy a... el estudio estaba diseñado anteriormente como para tirar para el lado de las damas, pero también y los caballeros no la traemos. Especialmente en las iglesias liberales, donde vemos muchas damas con ropa ajustada al cuerpo, pantalones ajustados al cuerpo, blusas escotadas, faldas cortas. Amado,
Un acto de irreverencia trae otro. ¿Por qué? Porque no todo hombre que entra dentro de la casa de Dios viene espiritual. Viene a buscar de Dios. Hay muchos hombres que vienen detrás de los panes y de los peces. Hay muchos hombres que son lobos, vestidos de oveja, hombres vestidos con carita de yo no fui, que están velando, ¿verdad? Esas ovejitas que están débiles en la fe para engañarlas, para aprovecharse de ellas. Y esto lo hemos visto. Esto lo hemos visto. No todo el que dice el Señor, Señor, o todo el que dice aleluya, es de Dios. Y las damas deben cuidarse porque las damas son las más propensas a estas situaciones, a que ocurran estas situaciones dentro de la casa del Señor. Por eso las damas tienen que, y esto puede sonar fuerte, que respetarse a sí misma si desean que un hombre las respete. Porque tú no puedes esperar como dama que un hombre te respete si tú misma no te respetas. Y eso está sucediendo mucho en la casa de Dios. Y a veces escuchamos de escándalos, o que tal persona se zafó con tal dama, o cosas así. O escuchamos a cada rato, pastor. También tenemos que cuidarnos nosotros los hombres. Sí, también. Donde me tuve que bajar del altar. Porque frente a mí había sentado una dama y estaba pues con sus piernas abiertas, falda corta y tirando retrato, vamos a decirlo así. Y esas cosas tenemos que cuidarnos. Y las damas tienen que cuidarse también porque nosotros los hombres podemos caer a causa de ellas también. Sí, y lo triste es que tanto peca el que cae como el que hace caer. Pero ven acá, esto no, lo dije que esto no es para cargársela a las damas. Digo que las damas son más propensas. Antes de siga Sí. parte, también tuvimos otra experiencia en Juan. A la hora de la administración, esta hermana, gordita ella, llenita, con un traje súper corto. Y cuando la persona le ministró, la pastora creo que fue que le estaba ministrando, cayó hacia atrás. Imagínense usted el espectáculo que se dio allí. Y eso es lo que muchas damas no quieren entender. Y esas son las consecuencias. Y después cuando se levantan, que se miran, que se dan cuenta de que todo el mundo vio su desnudez. Sí, Señor. Es verdad, porque ahí lo más pasó también. Sí. Que la estaban administrando y ella tenía el traje corto y se le fue pero completo así para arriba. Y ella tratándose de bajar y yo le dije, no sigas jalando porque no hay tela de donde jalar. Si no hay tela. No hay tela de donde jalar, no se lo puede jalar. Pero vamos. Por eso es que la dama dice, yo recalco mucho eso, y ustedes han visto que yo en las predicaciones todo el tiempo, ¿verdad? Lo recalco, la manera de vestir, porque es que mire, uno como dama tiene que cuidarse, se tiene que vestir con decoro, y tiene que tratar de usar faldas largas. Porque imagínese usted, uno con una falda o sin falda, viniendo al templo, puede ser falda, pero te enseñando su desnudez. Exacto. Y puede ser motivo de caída. Amados, los hombres, vamos ahora con los hombres. En estos tiempos, donde se han visto cómo el tipo de vestimenta del hombre también ha cambiado. Según la vestimenta de la mujer se ha ido ajustando, también la vestimenta de los hombres. Usan pote de vaselina. Vamos a repartir. Porque ahora tú ves hombres, inclusive ministros de la música, usando pantalones skinny. ¿Ah? Usando camisitas pegadas al cuerpo. Señor. Camisitas abiertas. Y déjame decirte algo. Según el hombre es tentado por la mujer, también la mujer es tentada por el hombre. Y tanto respeto tiene que tener la mujer al vestirse, como el hombre también tiene que tener respeto, tanto por la esposa que tiene como por las demás damas. Igual, hermano, que muchas veces los caballeros, ¿verdad? Acostumbran dejarse los botones abiertos y se le Sí. Eso tampoco. Tipo machajá. Exacto, eso no es de
Sí. O sea, vemos como inclusive pues nosotros los hombres, y ahora tú nos ves con mucho pelo parado, con muchos rayitos, muchas cejitas sacadas, y a veces estas te empiezan a hablar de una manera, ¿verdad? Y empiezan a moverse de una manera. ¿Sí? A veces el codo se le mete para aquí adentro y la manita se le... Esto es lo que estamos viendo en estos tiempos. Esto se está viendo, hermanos. Da gracias, pero orden da. Una vez fuimos a un sitio, esta iglesia fue una salida, y había un joven, inclusive con sombrero puesto mientras le estamos ministrando. Amado, tiene que haber un respeto. Igual, hermano, cuando hay ministros de la música, se ha perdido el respeto. Por ejemplo, yo considero que si están ministrando en la música, miren, hasta viese bien. Entonces vienen con tenis desgastados, con maones desgastados, pegados, Roto. con t-shirt, y hasta ahora usan hasta boñas y cosas para ministrar en los altares. En la música, como si fueran artistas, entonces se pierde el decoro, se pierde la vergüenza y como estamos hablando, la reverencia estamos hablando. Y muchas veces pueden tocar bonito, pero nuestra mirada te va, mira este pelú. O mira. Pelo largo, con tantas cosas. Sí. Y de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar ya mismito en la próxima página. El uso de celulares. Hermano, a menos que haya una situación, como dice aquí, que así lo amerite, se debe limitar o eliminar su uso. Hermano, gente que a veces el culto está corriendo y reciben 3 y 4 llamadas, o están testeando, o están pendientes. Entonces, muchas veces, tal vez en ese momento en que uno se distrajo, Dios quería bendecirle a uno, y nosotros entonces estamos atendiendo otra cosa. Tenemos 22 horas del día para hablar por teléfono, 2 horas para venir al culto, 2 veces en semana. Amado, tenemos que cuidarnos, y más en estos días, cuando ya los teléfonos no se usan simplemente para hacer llamadas telefónicas. Ahora se prestan para los jueguitos, se prestan para que se esté testeando, se presta para que se esté metido en Facebook o en cualquiera de estas redes sociales. ¿Y qué sucede? Que mientras tú estás metido en Facebook, tú estás perdiendo la comunión con Dios. Dios te quiere hablar y tú estás hablando con otra persona. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Tienes 22 horas para testear todo lo que te dé la gana. Tienes 22 horas del día para chatear todo lo que tú quieras. Pero la hora del culto es la hora del culto. La hora en que Dios se quiere glorificar en tu vida es la hora que Dios quiere glorificarse en tu vida. ¿Sabe Dios si Dios te quiere sanar mientras tú estás testeando? Si Dios quiere hacer la obra, si Dios quiere hacer el milagro. Entonces nuestra mente está puesta en otras cosas. ¿Cómo Dios se va a glorificar así? Y muchas veces decimos, Dios, yo fui a la casa de Dios y salí igual. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiso hacer la obra en ti, tu mente estaba en otro lugar. Mascar chicle. Dentro de la casa de Dios. Mira, hermano, hace como 3 años atrás, cuando fui tesorero en Defensores de la Fe, nos tocó hacer un cambio allí en comprar unos bancos. Esos bancos siempre habían estado desde nuevo en una iglesia, en un templo. Primero estuvieron en el área este, después estuvieron en Ponce, y de Ponce pasaron a Guanadía. A mí me tocó cargar algunos de esos bancos, y cuando nosotros lo llevábamos así, que nos fijábamos. Los chicles pegados. Chicles pegados debajo del banco. Y ese chicle no llegó allí solo. Y no podemos compartir el tiempo a los nenes, porque ay, esto nunca ha sido un nene, si un nene grande, porque a veces lo hacen bajar por viejo.
Y después la culpa con el nenito que está brincando por ahí, ese es el que paga los platos cortos, no. Comiendo el momento, mire, no es que usted se tome un intento de agua, si usted siente, se tómesela. Pero lo que se da de esto es el chicle. Y a veces hay gente que mastica. Se la bombita y todo. Pastor. Eso es una corte de la niña sacada. Sí. En una corte no lo hacen. En una corte no lo van a hacer. Están derechitos. O estamos derechitos, ¿verdad? Para no decir que yo me quiero hacer el más santo. Tiene que haber un decoro. Las conversaciones entre hermanos. Mira, hermano, no venimos a la casa de Dios principalmente a hablar con los hermanos, sino a oír lo que Dios tiene para nosotros y para proponer nuestras peticiones delante de Dios. Con esto no quiero decir que debe haber un silencio absoluto. Es que muchas veces vemos hermanos con conversaciones que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el culto. Bueno, mira, a veces se mueve el Espíritu Santo y uno le dice al hermano, wow, qué glorioso está esto. Pero a veces tú ves conversaciones, mira, ¿qué tienes que hacer después del culto? Vamos para Walmart. Ya se acostumbró. O están pensando en otra cosa. O conversaciones, o mirando al hermanito cómo vino vestido para criticarlo. Súbite, mira el pastor. No vinimos a la casa de Dios a eso. Nosotros vinimos a gozarnos en la presencia del Señor. Nosotros venimos a adorarle. Nosotros no venimos a estar pendientes cómo viene tal o cómo viene cual. Nosotros no estamos pendientes de otra cosa, sino que en ese momento lo que nuestra mente tiene que estar en adorar a Dios y nuestro corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Porque hay gente que tiene 20, 30 años en el Evangelio. Hermano, esto hace que estos queden fuera de la comunión con Dios y a su vez sacan a otros hermanos que se distraen con la charla. O sea, que esa conversación entre hermanos no tan solo lo afecta a ellos, sino que afectan a aquellos que vinieron realmente a gozarse del culto, que se salen de la comunión porque están escuchando a dos hermanos chachareando. A veces hasta bochinchando. Santo. Cuando hay varios grupos hablando dentro del templo, lo que se forma es un desorden. Y Dios es un Dios de orden. Esto se torna más grave cuando se está leyendo la palabra o cuando se está predicando el sermón. Momento en el cual Dios habla a la congregación. ¿Qué dice Habacuc 2:20? Mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Eso lo tienen muchas congregaciones. Mas Jehová está en su templo, cállese o callémonos. Gloria al nombre del Señor. A veces tenemos la unción de la cotoja. Gloria al nombre del Señor. Hermano, otra cosa que es un acto de irreverencia son las caminatas dentro del templo. El templo se convierte en una plaza pública. Salmo 46:10 dice: está quieto y conocer que yo soy Dios. Estate quieto. ¿Te acuerdas cuando le decían a uno cuando es chiquito? Estate quieto. Tú no te puedes estar tranquilo. Debemos reconocer que la adoración es prioritaria sobre cualquier otro asunto. Amado, la adoración. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María? Marta estaba afanada limpiando la casa y dándole quejas al Señor. Mira esta, como me deja sola. Y Jesús, que le dijo, ella escogió la mejor parte. Están oyéndome. Esa es la mejor parte, oír la palabra del Señor. Los otros asuntos se tratan después. La puntualidad. Hermano, el llegar tarde de por sí no es un acto de irreverencia. Se presentan situaciones que nos impiden llegar a la hora exacta del culto, del comienzo del culto.
La situación es que nosotros, hermanos, tenemos que ser, que si nosotros llegamos tarde, el culto comenzó, nosotros tenemos que ser lo más discreto posible. Y en vez de nosotros entrar, como dice el Salmo 100 versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, entramos a mitad de culto y saludamos hermanito por hermanito. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Se levanta la hermana y saluda al hermano. ¡Ey! Y la pastora aquí predicando, o el pastor predicando, o el hermano que está aquí al frente, como si estuviese pintado en la pared. Hermano, tenemos todo el tiempo después que se acaba el culto para darnos todos los abrazos, todos los saludos que queramos. Si llegamos tarde, por la razón que sea, no estoy juzgando ese hecho, porque cada cual tiene sus situaciones. Pues nosotros, mira, damos una sillita, nos sentamos lo más atrás posible, sin causar ningún tipo de distracción al que está al frente. Nos ponemos a orar y después nos ponemos en comunión a escuchar el culto. Hermano, eso pasa mucho. Por eso, voy con usted, pastor, por eso ustedes notarán que cuando yo llego, jalo la última silla y me voy para allá. Y los saludo a lo último. Y si me los encuentro en lo que voy a echar la ofrenda a algo, pues los saludo. Pero debemos de tratar de interrumpir lo menos posible el culto o el estudio que se esté dando. Pastor. Cuando se está predicando la palabra y que el hermanito está leyendo la palabra de Dios. Eso quiere decir que no importa lo que está diciendo el hermano ahí. A menos que sea del tema que se esté predicando. Porque hay gente que está predicando por Mateo. Y están en Apocalipsis o están en Génesis. Y la persona no está siguiendo lo que realmente se está, ¿cómo se llama? Se está llevando a cabo el del estudio o el sermón que se está dando. Hay gente que simplemente porque no le gusta el predicador que está allá al frente, sea el pastor o sea quien sea, simplemente a la hora de la lectura o a la hora de la predicación, el pastor predicando y ellos en los salmos. Terminó de está bien. Hermanos, eso sucede. Eso sucede. Hermano, no. Está bien. Eso sucede. Que el pastor aquí predicando o el hermano que sea, pero como no me cae bien el hermano, pues me pongo a hacer otra cosa. Hay gente que inclusive, el pastor no me cae bien, yo no lo quiero de pastor aquí. Él no sabe de quién estoy hablando. Cogía y hacía esto en el banco. Él sabe a lo que me refiero. Eso es una falta de respeto a Dios y luego a la persona que está hablando. ¿Sabe por qué? Porque Dios está usando a ese hermanito, a esa hermanita. Está usando la boca de él para hablarle al pueblo. Y nosotros, si nosotros demandamos un respeto para nosotros, tenemos que darlo también a las demás personas. Lo mismo que uno demanda de allá para acá, tiene que darlo de aquí para allá. Hermano, eso sucede. La hermana Yanina. Yo lo vi, ¿sabes? En la campaña. Estaba predicando y de una parte de la está ahí leyendo. Te hicieron el llamado y dice que nosotros leyendo. Entonces, ¿a qué fue? ¿A qué fue? Lo que fue a poner su fondillo en una silla. Mire, a estorbarle allí una silla. ¿Para qué? ¿A qué entonces fue para allá? ¿Para qué gastó gasolina en ir allí? También pasó en muchos cultos que dan en los parques o al aire libre, lamentablemente, y esto se ve mucho en la zona metropolitana, que hay desfiles de moda. Las hermanitas que van con los trajecitos, contoneándose, y los hermanitos que se paran en la esquina para mirarla, hablar, cuchichear, y los diáconos pendientes adentro, donde está el altar y el predicador, pero necesitan también moverse a la parte del área afuera, para que vean a todos esos chorros de jóvenes que están afuera y los metan
metan para adentro, hermano. Porque miren, cuando yo tenía mi edad de juventud, lo primero que papi y mamá me decían, en un culto al aire libre, te quiero sentar al lado mío. No hay amistad que valga. No, mira, que vas a saludar. Cuando se acabe el culto vas y lo saludas. Te quedas aquí. Amén, amén. Te quedas aquí. Porque ocurren cosas. Ocurren cosas y ocurren, no tan solo que ocurran cosas, es que no están prestando la atención necesaria al mensaje y a la palabra del Señor. Igual que están los nenes correteando solos, como pasó, lamentablemente pasó en la situación del viernes, que había unos nenes corriendo por todo el parque y en vez de los papás están pendientes, los dejaron correr por todo el parque. Si un nene de esos se cae y se lastima, le van a echar la culpa al que está llevando a cabo la actividad, no los padres. Y eso es lamentable y es triste. ¿Por qué? Porque el orden tiene que empezar nosotros por nuestras casas, nosotros con nuestros hijos. Cuando uno va a unos sitios así a escuchar palabra de Dios, aunque sea un parque, aunque sea un centro de convenciones, sea lo que sea, es representativo de la casa de Dios. Y empezamos diciendo, tú te quedas sentado al lado mío, cuando se termine el culto, entonces vamos, comes lo que tú quieras en la cantina, vas, saludas a quien te dé la gana, pero durante el culto te quiero sentado al lado mío. Parecerá medio Hitler, como dicen mis sobrinos, hermanos, pero yo tengo como jefa de familia, como cabeza del hogar, tengo que velar por la salvación de mis hijos. Y uno, la palabra dice que instruye al niño en su camino desde chiquito. Y uno con amor, con ese amor de padre, de tío, de hermano en Cristo, uno le dice, mire, vamos para la casa de Dios, vamos a escuchar palabra del Señor. O sea, eso se le va de esto posiblemente. Un niño es difícil de controlar, porque es difícil que se mantenga quieto, pero esa palabra va trabajando. El viernes yo estaba con Janet sentada y me estaba a la participación de la Janet. Y la mamá estaba todo eso. No. Necesito ya aquí. Pues eso tenemos que cuidar. Y cuando yo fui caminando del centro del parque hacia los bleachers donde ustedes estaban, ustedes veían a la muchachería por el área de la cantina, conversando, hablando, relajando, riéndose, enamorándose, porque lamentablemente yo lo vi. Y los diáconos estaban pendientes al culto. Amén que estén pendientes al culto, pero también tienen que estar pendientes a las áreas alrededor. Los padres también. Y los padres. Principalmente los padres, porque ellos son los que primero tienen la responsabilidad de velar por sus hijos. Porque en un momento se desaparecen y pueden suceder cosas. Pueden suceder cosas, amado. No te busques en el espíritu, alaba. Exacto. Vive Jesús. Pues, según hay ovejas, hay lobos vestidos de ovejas. Y se pueden prestar para cualquier cosa. Amado. Seguimos. La música. Lo que estaba hablando la pastora. La música dentro de la casa de Dios debe ser una apropiada, suave. Pero vemos en estos días el músico de música movida, merengue, reggaetón, hot heavy metal, malo. Y aunque la letra pueda ser cristiana, el ritmo puede promover más lo sensual que lo espiritual. Anoche, Elizabeth y yo estábamos viendo un video que subió David Diamond, que es un predicador de la palabra judío, de algo que sucedió en la iglesia de Guillermo Maldonado, que es un supuesto apóstol del diablo. Él pone una música como tipo colombiana así, y le decía a la gente, muévanse. Era salsa. O un tipo salsa o algo así. Muévanse. Y en cierto momento el lado le dice, al que usted tenga a su lado, cójale la manito Y denle una vuelta. y denle una vueltita. Yo creo que Elizabeth lo compartió. Sí. Váyanse en el Facebook de Elizabeth y allí lo van a ver. Hermano, las hermanitas, las hermanitas meneándose todas, bailando. Como que, y yo dije, pero qué diferencia hay entre eso y la vaca donde yo me metí a beber. Parecía el Día Nacional de la Salsa. Sí.
Amado, eso sucedió. Eso sucedió en la iglesia del apóstol Guillermo Maldonado. Hermano, me permite, hace poco yo vi un video donde estaban bailando la quebradita, mire. También lo vi. Me voy a poner de pie. Aquellos hombres cogían a aquellas mujeres en alto, se las trepaban aquí, se las pasaban para acá, se las pasaban para acá, en el altar le estoy diciendo, en el altar. La quebradita mexicana esa, sí. Y yo dije, ay Dios mío, Señor, a mí me cortó de un ataque a mí. Mire, Hasta los supuestos grupos de danza. También. mire hermano, una vez me estaba contando este capellán que fue a esta iglesia en Ponce, de un apóstol. Y de repente comenzó a cantar mi amigo Miguelito. Se confunda. Sí, nosotros bailábamos los merengues de él en el